Como médicos al momento de la consulta siempre realizamos muchísimas preguntas. ¿Tomas algún tipo de medicamento actualmente? ¿Fumas? ¿Tomas? ¿Consumes algún tipo de droga? ¿Dónde te duele? ¿Qué es lo que te duele? ¿El dolor mejora o no con algo? ¿Se queda en esa zona? ¿Se irradia a otro lado? ¿Ha mejorado con algún medicamento? ¿Eres alérgico a algún medicamento o algún alimento? Y muchísimas preguntas más. Sin embargo, algo que debes tener en cuenta es que tú también puedes realizar preguntas al momento de la consulta si es que algo no te quedó claro o tienes dudas sobre un tema en específico. El día de hoy te voy a comentar ejemplos de preguntas que tú también puedes realizarle a tu médico a la hora de tu cita. Yo soy Katy y este es mi canal Doctora Uy. La estoy picando hace rato. Antes de comenzar, quiero recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube. Si aún no te has suscrito, pues suscríbete, activa la campanita para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. El día de hoy te voy a comentar sobre qué tipo de preguntas deberías hacerle a tu médico. Algo que tienes que tener en cuenta es que al momento de la cita la comunicación debe ser bidireccional. Tú le puedes preguntar a tu médico y tu médico también te va a preguntar a ti para poder diagnosticar qué es lo que tienes. Pero lo más importante es que tú no te tienes que ir con ninguna duda a tu casa. Un consejito que yo te puedo dar es que desde un día antes de tu cita agarres una hoja y si tienes preguntas o dudas sobre algo que tú tienes o que crees que puede hacer, lo puedes escribir en ese papel y al día siguiente en tu cita puedes esperar que el médico responda sin que tú tengas que hacer las preguntas, pero si algo todavía de tu lista falta, se lo puedes preguntar y él con mucho gusto te lo va a responder. Como te había mencionado, la comunicación tiene que ser bidireccional, es lo más importante. Tú no le tienes que tener miedo a tu médico o pensar que no te va a querer responder o te va a tratar de sacar rápido de la cita, porque no es así. Lo más importante es generar un ambiente de confianza. Tanto el médico tiene que ganarse tu confianza para que tú puedas regresar y continúes con el tratamiento. Y pues que mejor para ti tener a alguien de confianza con el que siempre puedes ir cuando sepas que algo malo te está pasando. Lo otro importante, como menciono ahí en la diapositiva, es información valiosa. Es mucho mejor que tú le consultes a alguien que conoce del tema a que tú mismo te pongas a buscar por el internet y consigas un montón de información que ni siquiera quizás va a estar relacionado a lo que tú tienes. Lo otro importante es que no te quedes con ninguna duda, porque el quedarte con alguna duda podrá hacer que tú cometas errores como entrar en internet, no tomar el medicamento que te han mandado, preferir hacer algún tipo de medicamento natural que de repente ni siquiera te va a hacer bien. Y lo más importante y que tienes que recordar es que si tú sacas una cita o estás yendo a una consulta es porque quieres hablar sobre tu salud. Lo más importante es cuidar tu salud, no solamente la salud propiamente dicha, sino también la salud mental. ¿Cuáles son las preguntas que tú podrías hacerle al médico? Que en muchos de los casos, pues el mismo doctor los va a responder solos a lo largo de la cita, pero pues puede que algo no te quede claro, puede que algo no lo diga y que sea bueno que tú lo preguntes. Lo primero que te voy a comentar es que hay muchos pacientes que llegan y preguntan, doctor, ¿lo que tengo contagia o no contagia? Es algo que he visto que es muy frecuente, más que todo en los pacientes que acuden por alguna enfermedad dermatológica. Y la verdad es que es una pregunta bastante frecuente, pero hay que tener en cuenta que esto va a depender mucho del tipo de enfermedad que tú tienes. Y lo más importante es que debes preguntarlo para que tú no te quedes asustada ni con miedo. Y es también frecuente que el doctor te diga si contagia o no contagia. Normalmente, en el caso de una dermatitis, que es que la piel se te ponga roja, tocaste algo y te dio una dermatitis por contacto, que es como un tipo de alergia, si es que algo no te cae bien para la piel y se pone automáticamente roja, pues eso no va a contagiar. Pero, por ejemplo, en el caso de una escabiosis, que son daños en la piel o heridas por ácaros, pues eso sí contagia. Pero lo que tú contagias no es la misma herida, sino que los ácaros lo que hacen es como hacer agujeros en la piel y ahí armar como si fuera su casita. Entonces lo que tú vas a contagiar a la otra persona
es el mismo animalito, el ácaro. Y por eso que al momento del tratamiento el doctor te dice que pues si duermes con alguien, si estás casada, pues tu pareja también tiene que recibir el tratamiento. Hay un cuidado muy especial para el lavado de la ropa, para lo que son los cubrecamas y todo, pero el doctor lo que va a hacer es explicarte. Entonces, como te digo, acá va a depender mucho de la enfermedad. Si es un resfriado, pues tengan cuidado de no contagiar a otros porque este sí puede contagiar. Se cubren lo que es el acto de estornudar con su codo o con el antebrazo, no con la mano. Si estornudan con la mano, pues no den la mano a otra persona y así pues no lo van a transmitir. Y otro punto muy importante es en relación a las personas con VIH. Yo sé que esto se pensaba mucho tiempo atrás, no sé si alguien de repente de los que me esté viendo todavía cree que el VIH se contagia por contacto o porque te miro me contagié de VIH. Eso ya no es así, se sabe que no es así. Eso es un contagio por relaciones sexuales o por sangre, pero de otra forma no se contagian. Y es más, las madres que son VIH positivo pueden llegar a ser madres y no contagiar a sus esposos. Entonces, eso es un tema bastante extenso, pero para que tengan en cuenta que pues el contagio depende de la enfermedad. La segunda pregunta también muy importante es si lo que tienen es curable o no es curable. Eso es importante porque va a depender mucho del tratamiento y va a depender mucho del tipo de enfermedad. Hay algunas patologías como un resfriado que pues sí son curables, hay otras que son tratables, que es algo muy diferente. Hay enfermedades que van a ser crónicas, que es decir, no duran un mes o 2 semanas, sino lo vas a llevar contigo toda la vida, pero tomando el medicamento adecuado, pues lo vas a tratar de manera muy efectiva. Como les he colocado ahí la diabetes, la hipertensión arterial, pues son patologías, son enfermedades que son crónicas. Y si sigues al pie de la letra el tratamiento, pues vas a sobrellevar muy bien la enfermedad. No digo que sea algo sencillo como decir, si tienes diabetes vas a estar bien, porque no, tienen muchas complicaciones también si es que no se sigue bien el tratamiento, pero para eso es bueno desde ahorita tener un excelente estilo de vida para no llegar a esto. Pero en caso lo tengan, pues esto no es una enfermedad curable, sino tratable con medicamentos, con cambios de estilo de vida. Ustedes van a saber sobrellevar estas dos patologías. La tercera que les pongo como ejemplo es la neumonía. Esa sí es una enfermedad que es curable, la tratas, te sanas y no hay ningún problema. La tercera pregunta es ¿para qué son los medicamentos? Que es algo que también los pacientes pues no se les queda claro. Es muy fácil para los médicos decir, ok, usted tome tal, pero el paciente pues no sabe para qué son, ni siquiera sabe si funcionan. Y no está de más que tú le preguntes. Y doctor, ¿para qué voy a tomar esto? ¿Para qué es esto? ¿Me va a curar? ¿Va a estar todo bien? Es muy importante que lo hagas. Y conectado a esto les quiero comentar que si algo de la receta ustedes no entienden, pregúntenlo. Es bastante visto y conocido que la letra de los doctores a veces no es legible. Entonces, si algo de la receta tú no entiendes, pues pregúntalo, porque ahí se dejan todas las indicaciones. Qué días debo tomarlo, cuánto, después de la comida o no. Y si no lo entiendes, pues no vas a seguir bien el tratamiento y no va a ser efectivo. Y eso no va a ser culpa ni del médico ni tuya tampoco, porque el médico te explicó, pero lamentablemente la memoria es frágil y es lógico que tú te puedas olvidar. Entonces estás en todo tu derecho de preguntarle al doctor qué dice acá, porque al fin y al cabo eres tú quien se tiene que tratar y curar. Y no todos los hospitales, por lo menos acá en Perú, no todos trabajan con computadora. Por ejemplo, en Minsa es toda la letra del médico. Así que pregúntalo, no te quedes con esa duda. Y lo otro también es si puedes tomar o no algo natural. Ustedes pregunten, muchos de los médicos sabemos qué cosas naturales pueden tomar, que hemos escuchado que sí mejora y se les puede recomendar. Así que no se preocupen, pueden preguntar eso también. La cuarta pregunta es si tiene o no algún efecto secundario. Es normal que el doctor, el médico, te diga si tomas este medicamento de repente vas a tener náuseas o mareos, porque lo ven en la mayoría de los casos de sus pacientes. Pero si hay un medicamento que no tiene ese efecto en la mayoría de los pacientes, pues es muy probable que no te lo diga, porque se olvide o porque diga no, también de repente no le va a pasar nada, pero
Si tú tienes duda en relación a eso, pregúntalo porque nosotros vamos a saber decirte si tiene o no algún efecto adverso el medicamento. Y si es que tiene, pues te vamos a decir, si pasa esto, haces esto. La siguiente pregunta es, ¿en qué páginas de web puedo confiar? Esa es una consulta, una pregunta muy frecuente que sería bueno aclararlo. La verdad es que el internet está lleno de muchísima información en la cual puedes encontrar muchas cosas, hasta pensar que por una tos tienes un cáncer en los pulmones y no está bien que pues dejen información tan libre para todas las personas porque pueden llegar a asustarlos. Entonces, lo que yo les puedo aconsejar de todo lo que en todos estos años que he estado estudiando medicina, pues hay algunas páginas en las que sí hay información confiable. Wikipedia no es un ejemplo, ¿sí? En Wikipedia la persona puede entrar y editar la información, entonces no es una fuente confiable. Aquí les estoy dejando unas cuantas páginas. Por ejemplo, la primera y la que podrían usar más que todo es la página de la OMS. Si ustedes buscan de repente OMS anemia y les va a salir la misma OMS explicándole a la gente qué es anemia, cómo evitarlo y cositas que ustedes pueden entender sin darles más información de la que no es necesaria. Entonces es una página muy bien recomendada. La siguiente también es Mayo Clinic. De ahí puedes sacar, por ejemplo, qué es una neumonía, qué es una meningitis. En caso algo de lo que tú tienes no te quedó claro, pero también tienen que tener en cuenta que no toda la información de acá es lo que ustedes tienen que quedarse. Porque ahí te pueden decir que si es que te da una fiebre, tienes tal enfermedad. Pero no es que tengas las 4, porque de repente lees las 4 y la peor es la que tú piensas que es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es así, porque cuando se estudia medicina, pues lo que haces es integrar todo. Integras la parte de los síntomas del paciente más los resultados del laboratorio y recién ves, ok, tiene esta enfermedad. Y esta enfermedad es una de las causas que te dijeron de la fiebre. No es que no sea fuente confiable, pero tienes que saber cómo coger de manera adecuada la información. Por eso les digo, si quieren leer algo, si se les provocó leer algo, pues lo pueden hacer de acá, pero igual tienen que consultar a su médico. El manual de MSD también es uno que recomiendo mucho porque hay la versión para médicos y hay la versión para el público en general, lo cual está perfecto. Ahí bien grande dice información para público en general y si lo quieres cambiar, pues lo cambias para información a médicos. Entonces ustedes pueden leer la información que sea para el público en general. Y también hay otra página que es de la CDC, que es para enfermedades infecciosas, que también pues lo pueden leer y está todo bien. La siguiente pregunta es: ¿debo o no hacerme algún control? Y eso sí va a ser respondido por su médico. Les va a decir, ok, ustedes tienen que regresar en una semana, después que se terminó su tratamiento, o en 2 meses, y va a depender muchísimo de la causa o de la enfermedad por la cual ustedes están acudiendo a la cita. Lo importante de hacer esta pregunta es que le vas a hacer recordar a tu médico que te explique un poco de los signos de alarma. Por ejemplo, te pueden decir, si te mareas, si vomitas, si tienes diarrea, pues llamas inmediatamente a emergencia o acudes directamente a la clínica que yo te voy a atender. Entonces es una buena forma de que el médico te diga, si pasa esto, vuelves. O termina tu medicamento y listo, no tienes que venir a control o te tienes que controlar cada 2-6 meses. Así que es una buena pregunta. La otra pregunta es si se lo recomendarían o no a su familiar. Esa es una pregunta interesante y un poco intensa para mí, porque cuando ustedes hablan de si se lo recomiendan o no a algún familiar y se lo hacen directamente al médico, es si el tratamiento se lo recomendarían o no. Y eso va a depender mucho. Lo que nos dicen a nosotros es que no podemos interferir en la decisión que ustedes tomen, porque de todas maneras, si yo te digo, siendo médico, siendo doctora, si yo te digo esto es mejor, yo lo haría con mi familiar
automáticamente tú vas a optar por esa decisión porque sabes que la doctora o el doctor lo haría. Pero eso es interferir y hacerte cambiar algo que tú de repente no pensabas. Entonces, lo más adecuado es que tú preguntes sobre todo el tema. ¿Qué riesgos hay? ¿Esto es mejor? ¿Se ha visto evidencia o no? Brindar todos los datos necesarios para que tú solito tomes la decisión, pero también va a depender mucho del caso. Por ejemplo, si tu vesícula está inflamada y te la tienen que retirar, pues algo que te van a recomendar es si lo quieres con una colecistectomía que sea laparoscópica o operación abierta. Y ahí es más fácil que te digan, no, ¿saben qué? Mejor una laparoscópica porque no te van a dejar tanta herida, el tiempo de recuperación es mucho más fácil. Entonces, eso es fácil de recomendarte y decirte, mira, ¿sabes qué? Esto es mejor que el otro. Pero allá a decirte en cuanto a una operación, de repente si el paciente tiene cáncer, ¿usted qué recomienda? ¿Que lo opere o no lo opere? ¿Si solamente con quimio, radio? ¿Qué haría usted? Y eso ya son preguntas más fuertes que ya depende de la decisión del paciente y que nosotros no podemos interferir. Lo único que podemos hacer es brindarle toda la información necesaria. Hay que saber más o menos cómo preguntar eso. Y ustedes, si es que les tienen la duda, pues lo dicen, pero si no reciben de repente la respuesta que ustedes quisieran, tampoco no se pongan a la defensiva por todo lo que les he estado explicando ahorita. Y la última pregunta sería si puede o no acompañarme alguien. Y eso es en relación a si tienes una próxima cita o si tienes que ir a tomarte algún tipo de imagen. Y eso normalmente te lo va a decir el doctor. De repente te mandan a que te hagas una endoscopía o una colonoscopía y pues tienes que asistir acompañada. No puedes ir sola porque estás bajo anestesia y no te van a dejar todo el tiempo en la clínica hasta que se vaya la anestesia. Te dejan ir con tu familiar y poco a poco pasan las horas, pues la anestesia va yendo, ¿no? O cuando te tienen que dilatar las pupilas, pues tampoco puedes ir sola, tienes que ir acompañada. Y en cositas así te van a decir los doctores si tienes o no que ir acompañada. Y si en caso en una consulta pues a ti te da miedo o no quieres ir sola, puedes ir con algún acompañante. Ahora con esas cosas del COVID pues solamente están dejando entrar a un paciente y acompañado si es que se necesita, si no, no. Pero normalmente en épocas de no COVID pues puedes ingresar con un acompañante y todo bien. Y eso sería todo por el día de hoy. No se olviden de regalarme un like si es que les gustó el video, suscribirse si gustan realizar algún comentario en relación a alguna duda o alguna otra pregunta que de repente se me haya pasado, pues la dejan en los comentarios. Compartan este video si les gustó mucho y ya los veo la siguiente semana. Por favor, cuídense mucho, quédense en casa y estén todos a salvo. Chao.